¿Qué tan duras eran realmente las novatadas en la Legión? ¿Eran simples pruebas para forjar el carácter de los reclutas o se trataba de abusos que hoy serían completamente inaceptables? Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la imagen que muchos tienen sobre una de las unidades militares más famosas y polémicas de la historia de España. Cuando pensamos en la Legión solemos imaginar disciplina absoluta, sacrificio y hombres capaces de soportar cualquier adversidad. Pero detrás de esa imagen también existen relatos incómodos, testimonios que durante años se contaron en voz baja y experiencias que marcaron para siempre a quienes llegaron siendo simples jóvenes llenos de ilusiones y acabaron enfrentándose a una realidad mucho más dura de lo que habían imaginado. Hoy, vamos a descubrir la verdad sobre las novatadas en la Legión y lo que sufrían muchos de los nuevos reclutas al cruzar por primera vez las puertas del cuartel. Algunas historias forman parte del mito legionario. Otras han sido denunciadas por quienes las vivieron en primera persona. Y otras siguen generando un intenso debate entre quienes consideran que eran necesarias para crear soldados resistentes y quienes creen que jamás debieron permitirse. Lo primero que hay que entender es que ingresar en la Legión nunca fue una experiencia común. Desde sus orígenes, esta fuerza militar desarrolló una identidad propia basada en el compañerismo extremo, la obediencia, el honor y la resistencia física y mental. El legionario debía ser capaz de actuar bajo presión, soportar el agotamiento y anteponer la misión a cualquier comodidad personal. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Dónde termina el entrenamiento duro y dónde empiezan las humillaciones innecesarias? Muchos antiguos legionarios describen sus primeros días como una auténtica prueba de supervivencia emocional. Los recién llegados debían adaptarse rápidamente a un entorno completamente desconocido. Los horarios estrictos, las órdenes constantes, la exigencia física y la presión por no cometer errores creaban una tensión permanente. Sin embargo, algunos testimonios van más allá del simple rigor militar. Hablan de castigos colectivos por errores individuales, de bromas pesadas disfrazadas de tradición, de situaciones destinadas a poner a prueba la fortaleza psicológica de los recién llegados. Experiencias que para unos eran parte del proceso de integración y para otros constituían auténticas novatadas. Imagina tener apenas 18 o 19 años, haber dejado atrás a tu familia, tus amigos y todo aquello que conocías. Llegar convencido de que vas a servir en una unidad de élite y descubrir que cada movimiento que haces es observado y juzgado. Que cualquier muestra de debilidad puede convertirte en el centro de las burlas. Que rendirse ni siquiera es una opción porque abandonar significaría cargar con la sensación de haber fracasado. Muchos veteranos sostienen que aquellas experiencias fortalecían el espíritu de grupo. Argumentan que compartir la dureza generaba vínculos imposibles de romper, que en combate debías confiar tu vida a tus compañeros y que esa confianza solo podía construirse superando juntos situaciones extremas. Pero otros antiguos reclutas ofrecen una visión muy distinta. Afirman que algunas prácticas cruzaban líneas que nunca debieron cruzarse, que existían comportamientos que poco tenían que ver con la formación militar y mucho con dinámicas de poder entre quienes llevaban más tiempo y quienes acababan de llegar. Y aquí aparece uno de los aspectos más polémicos de este tema: la diferencia entre la leyenda y la realidad. Con el paso del tiempo, muchas historias sobre la Legión se han exagerado hasta convertirse casi en relatos míticos. Algunas personas narran escenas brutales cuya veracidad resulta difícil de comprobar. Otras minimizan cualquier crítica, alegando que quienes no soportaban la presión simplemente no estaban hechos para esa vida. Entonces surge una cuestión que queremos plantearte desde este momento. Si un entrenamiento extremo consigue formar mejores soldados pero implica sufrimiento innecesario para los reclutas, ¿debería justificarse en nombre de la tradición o debería eliminarse por completo? La respuesta no es tan sencilla como parece, porque para comprender lo que ocurría hay que situarse en el contexto de cada época. Lo que décadas atrás podía considerarse normal dentro de determinados entornos militares hoy sería visto de una manera completamente diferente. Las sociedades cambian, las leyes evolucionan, la percepción sobre los derechos y la dignidad de las personas también. Sin embargo, las historias permanecen. Existen testimonios de legionarios que recuerdan aquellos años con orgullo. Hablan de momentos durísimos pero aseguran que gracias a ellos descubrieron capacidades que jamás habrían imaginado poseer. Dicen que aprendieron disciplina, sacrificio y lealtad, que aquellos hombres con quienes compartieron el sufrimiento acabaron convirtiéndose en hermanos. Pero también existen quienes recuerdan miedo, ansiedad, sensación de impotencia, personas que consideran que determinadas experiencias dejaron huellas difíciles de olvidar. Y precisamente por eso este tema sigue generando tanta controversia, porque no estamos hablando simplemente de entrenamiento militar.
Estamos hablando de seres humanos sometidos a una enorme presión psicológica, de jóvenes intentando demostrar que eran capaces de pertenecer a un grupo admirado y temido al mismo tiempo, de una institución rodeada de símbolos, tradiciones y un fuerte sentido de identidad. A lo largo de este video vamos a analizar qué se sabe realmente sobre estas novatadas, cuáles eran las experiencias más comentadas entre los reclutas y cómo han cambiado las cosas con el paso del tiempo. Y te invitamos a quedarte hasta el final porque hay aspectos de esta historia que muy pocas personas conocen y que podrían hacerte replantear completamente tu opinión sobre este tema. Ahora queremos saber algo antes de continuar. Después de escuchar esta introducción, ¿crees que las novatadas pueden tener alguna justificación dentro de unidades militares de élite o consideras que jamás deberían tolerarse bajo ninguna circunstancia? Déjanos tu opinión en los comentarios porque este es uno de esos debates en los que rara vez existe un consenso absoluto. Lo que estás a punto de descubrir es una parte poco conocida de la historia de la Legión. Una historia donde el orgullo y el sufrimiento convivieron durante años bajo el mismo uniforme. Para entender por qué surgieron estas prácticas es necesario remontarse a los primeros años de la Legión. Desde su creación se buscó formar combatientes capaces de actuar en las circunstancias más extremas. La resistencia física era importante, pero la fortaleza mental se consideraba todavía más decisiva. Los nuevos reclutas llegaban procedentes de entornos muy diferentes. Algunos buscaban una oportunidad para cambiar de vida. Otros perseguían la aventura o el prestigio asociado a vestir el uniforme legionario. Pero casi ninguno estaba preparado para el choque que suponía adaptarse a una disciplina tan exigente. Los días comenzaban temprano y terminaban tarde. El cansancio era constante. Las marchas, los ejercicios y la presión por cumplir con las expectativas hacían que muchos se plantearan si realmente habían tomado la decisión correcta. En ese contexto aparecían determinadas costumbres que los veteranos consideraban parte de la tradición. Algunos las describen como simples bromas destinadas a romper el hielo y acelerar la integración del recién llegado. Otros sostienen que en ocasiones esas prácticas podían convertirse en auténticas humillaciones. La gran pregunta es si el sufrimiento compartido fortalecía realmente la cohesión del grupo o si simplemente perpetuaba conductas que nunca debieron normalizarse. Muchos de quienes pasaron por aquella experiencia afirman que fue precisamente en esos momentos difíciles cuando descubrieron de que eran capaces. Otros aseguran que todavía recuerdan ciertos episodios con amargura. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que para formar parte de una unidad de élite hay que superar pruebas extremas o existe un límite que nunca debería cruzarse? Porque lo más impactante es que algunas de las historias que vamos a conocer a continuación siguen siendo objeto de debate incluso hoy. Uno de los aspectos más repetidos en numerosos testimonios es la presión psicológica que recaía sobre los nuevos reclutas. El miedo a cometer errores estaba siempre presente. Nadie quería llamar la atención ni convertirse en el objetivo de las críticas de sus compañeros. En un entorno donde la fortaleza era un valor fundamental, mostrar cansancio o inseguridad podía interpretarse como una señal de debilidad. Por eso muchos jóvenes optaban por guardar silencio y soportar situaciones que les resultaban difíciles de gestionar. Sin embargo, no todos vivían la experiencia de la misma manera. Mientras algunos recuerdan aquellos días con orgullo y hasta con cierta nostalgia, otros reconocen que hubo momentos en los que pensaron seriamente en abandonar. La cuestión es que detrás del mito del soldado invulnerable había personas reales enfrentándose a sus propios límites. Y aquí aparece otra pregunta incómoda. ¿Cuántas historias quedaron sin contarse por miedo a ser juzgados como incapaces de soportar la dureza de la vida militar? La respuesta probablemente nunca la conoceremos con exactitud. Pero lo que sí sabemos es que este debate continúa más vivo que nunca. Con el paso de los años, las Fuerzas Armadas han evolucionado y muchas prácticas que antes se toleraban han desaparecido o son perseguidas disciplinariamente. La formación sigue siendo exigente porque la profesión militar requiere preparación y sacrificio, pero los límites están mucho más definidos. Aún así, el recuerdo de determinadas experiencias continúa alimentando la leyenda negra alrededor de las novatadas. Para algunos antiguos legionarios, estas historias han sido exageradas y utilizadas para desacreditar a toda una institución. Para otros representan una realidad que durante demasiado tiempo permaneció oculta. Y es precisamente esa división de opiniones la que hace tan fascinante este tema. Porque rara vez encontramos un punto intermedio. ¿Se trata de simples relatos magnificados por el paso del tiempo o existieron situaciones que jamás deberían haberse permitido? Cada espectador deberá sacar sus propias conclusiones. Hablar de las novatadas en la Legión es hablar también del precio que algunas personas estuvieron dispuestas a pagar para formar parte de algo que consideraban más grande que ellas mismas.
Muchos de aquellos jóvenes soportaron el agotamiento físico, la presión y la incertidumbre convencidos de que al final del camino demostrarían su valía. Algunos recuerdan ese periodo como una de las etapas más importantes de sus vidas. Otros, sin embargo, creen que determinadas experiencias dejaron cicatrices innecesarias. Tal vez la verdadera cuestión no sea decidir quién tiene razón, sino preguntarnos hasta dónde debe llegar cualquier institución cuando intenta formar individuos capaces de afrontar situaciones extremas. Porque entre la disciplina y el abuso puede existir una línea muy fina. Y precisamente por eso es tan importante seguir hablando de estos temas sin prejuicios y escuchando todas las voces implicadas. La verdad sobre las novatadas en la Legión probablemente nunca pueda resumirse en una única respuesta. Para unos fueron pruebas que forjaron amistades inquebrantables y enseñaron valores como la lealtad y el sacrificio. Para otros representaron experiencias que jamás debieron formar parte de la vida militar. Lo cierto es que detrás de cada uniforme había personas con historias diferentes, con miedos, sueños y límites que no siempre eran visibles para quienes los rodeaban. Y ahora queremos conocer tu opinión. Después de escuchar todo lo que hemos analizado en este video, ¿crees que estas prácticas tenían algún tipo de justificación histórica o piensas que ninguna tradición debe estar por encima de la dignidad de las personas? Déjanos tu respuesta en los comentarios porque este es un debate que merece ser escuchado desde todos los puntos de vista. Si te ha parecido interesante este contenido y quieres descubrir más historias sorprendentes relacionadas con el mundo militar y los episodios menos conocidos de nuestra historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Nos vemos muy pronto con una nueva historia que seguramente volverá a desafiar todo aquello que creías saber.